Hola, hola, bendiciones a todos en esta tarde de hoy viernes, nuevamente compartiendo a Cristo, aprendiendo de Cristo. Vamos a estar con el tema separado de mí, nada podéis hacer. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Vamos a estudiar y aprender sobre algo que Jesucristo declaró antes de la cruz. Es importante saber que dónde estamos leyendo. La cruz es como, yo lo comparo como el marcador que nosotros a veces tenemos en la Biblia, ¿verdad? Un marcador que nos lo utilizamos para marcar una escritura, una parte. La cruz es como ese marcador de tu Biblia que separa los pactos, las sombras de la realidad y aquello que era viejo de lo nuevo. Y vamos a estar leyendo, dándole tiempo a que se vayan conectando por ahí. Saludos a mi primo Alex, está conectado por ahí. A, a, a Segarra, hola, hola, amiguita, que ya está conectado por ahí. Pero vamos a estar compartiendo sobre el tema separado de mí, nada podéis hacer. Pedimos al Señor, ¿verdad?, que a través de su palabra edifique nuestras vidas, nos exhorte, nos consuele, nos lleve a entender por el Espíritu lo que Dios hizo en Cristo, para que nosotros manifestemos esa vida de Dios en nuestro entorno y manifestemos así ese propósito de llenar la tierra de Cristo y podamos disfrutar de esa vida de Dios que portamos en el Espíritu. Vamos a comenzar a leer en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Voy a leer en la versión textual. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levanta, y todo el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Estaba hablando Jesús. Dice el 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es la vid? Bueno, buscando aquí leyendo en el capítulo 15, esta expresión fue usada por Jesús en el Nuevo Testamento, aclarando que fue antes de la cruz, para dar a sus discípulos una palabra que marcaría la historia de la humanidad. Y las palabras que Cristo dijo, y está citado en ese capítulo 15 de Juan, versículo 5, fueron: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos vienen siendo las ramas de ese árbol. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Jesús estaba usando algo natural como la vid para explicar un principio espiritual. Y cuando él les declaró estas palabras, todavía él no había sido glorificado. Él no había ido a la cruz. La vid es una planta, si buscamos un diccionario regular, es una planta trepadora de tronco retorcido con renuevos o ramas, que son los pámpanos, tiernas y largas, flexibles y nudosas, que brotan de la planta. Tiene hojas alternas, pecioladas, grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudas, hechas flores verdosas en racimos que se transforman en uvas. El fruto de la vid es pues la uva. Según un video que vi en YouTube que hablaba del ciclo de la vida biológica de la vid, nos ayudaba a entender esa comparación que estaba haciendo Jesús, declarando que él era la vid y nosotros los pámpanos, y que fuera de él no podíamos dar fruto. Y ese video decía que la clave
para que la vid dé frutos de calidad es la maduración. Tiene que ser perfeccionada por la mano del labrador. Esas ramas tienen que ser perfeccionadas. Y la vid es un árbol de crecimiento ilimitado, dice, pero hay que darle forma a sus ramas. En una vid, ¿verdad? En ese tipo de planta hay que darle forma a sus ramas varias veces al año para que su fruto sea un fruto de calidad. Y el agua es clave para que la viña dé frutos. La falta de agua hace que se deshidrate y afecte su capacidad de maduración. Y su fruto no será un buen fruto dulce, sino amargo, si le falta esa agua. Y aquí en Juan 15, Jesús está declarando que Él es la vid verdadera y que Dios es el labrador de esa vid, de esa planta. Cristo es la vid, declaró, y vosotros los pámpanos, que estando unidos, esos pámpanos unidos a esa vid que es Cristo, en esa unión con Cristo, se manifiesta la vida, viene la vida y la fuerza que la capacitan para llevar fruto. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que la vid es representada con el pueblo de Israel. Podemos leer en Jeremías 2:21, en el Salmo 88 y el versículo 9. Comparan a la vid, se compara con Israel, que es el pueblo amado y protegido por el Señor, pero que con su orgullo, testarudez, idolatría y desobediencia continua, se convirtió en una vid que solo producía uvas amargas. Y ahí en Isaías 5 habla de los frutos amargos que este pueblo produjo. El pertenecer a Israel, esa vid con cual se comparaba, significaba ser escogido, ser un pueblo especial, un pueblo bendecido por Dios. Esto fue así hasta venir la vid verdadera, Cristo. En Juan 15:1, Él lo declaró: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cristo es el perfecto cumplimiento de todos los tipos y sombras que habla el Viejo Testamento. Ya estando en Cristo, no tenemos que ser judíos ni practicar sus costumbres, ni mucho menos ese sistema de cultos y de ceremonias que ya caducó para ser amados o ser escogidos, protegidos ni bendecidos, porque todo eso Dios, el labrador, lo hizo en Cristo. Ya no es por la sangre, por tener la sangre judía, que el pueblo de Israel está conectado o se relaciona con Dios. Es ahora por la sangre de Cristo y su unión con Cristo, la vid verdadera, que se manifiesta su vida. Esa vieja comunidad cesa de existir, deja de existir, para establecerse una nueva cuando vino Cristo a través de la obra de la cruz, a través de su sangre. Se manifiesta una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva humanidad que está conectada a la vid, está conectada a Cristo para manifestar la vida de Dios. Si nos vamos entonces a Gálatas 3, ya estamos leyendo después de la cruz. Dice en el versículo 28 que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces ahí podemos afirmar y confirmar que no había que pertenecer al pueblo judío para ser el pueblo de Dios, para ser bendecido, sino que ya a través de la cruz Pablo le está declarando que ya no hay división, sino que son un solo pueblo. Que somos uno en Cristo Jesús. Si vamos a Efesios 2, ese libro es poderoso. Yo te exhorto a que lo leas completo, ese libro, y si es posible, lee el capítulo 2 completo, pero yo voy a tomar del capítulo 4 y el versículo 5 y luego voy a saltar del 11 en adelante. Utilicé la versión Palabra de Dios
para todos. Y está aquí Pablo hablando a los gentiles y mira lo que podemos confirmar que eso es así, lo que Jesucristo estaba declarando o profetizando. Dice, pero la compasión de Dios es muy grande. Me gustó, lo voy a leer en esta versión porque está bien claro. Dice, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente, eh, aquella descendencia de este Adán hasta Cristo, espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Estaba hablando Pablo a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y dice, saltamos al 11 y dice, recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, porque eso era lo que decía la ley para los judíos que tenían que circuncidarse, y los llamaban a ustedes no circuncidados, a los que no eran judíos, pero la circuncisión es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo, dice el 12. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Mira qué poderosa verdad presente declara el versículo 13. Pero ahora, eso es cuando dice esa expresión, es que de ahí en adelante hubo un cambio. Hubo un cambio, está declarando y hablando las buenas noticias del Evangelio de Dios. Dice, pero ahora, unidos a Cristo, porque ya esto fue después de la cruz, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Dice el 14, Cristo nos trajo la paz y en quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley, la cumplió toda, para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo en Él. Y así hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Él vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios, ustedes que no eran judíos, como los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo todos podemos acercarnos al Padre en el mismo espíritu. Por lo tanto, dice el 19, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos juntos con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes los creyentes son esa casa, construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de esa construcción, de la construcción de ese edificio. Todo el edificio se mantiene unido, está unido debido a Él, debido a Cristo, quien hace que crezca y se convierta en un templo para el Señor. Aquí la comparación es con un templo. También a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo, del mismo cuerpo, donde vive Dios a través del Espíritu. Así que después de la cruz, el pueblo de Dios, la iglesia permanece unida en una unión permanente y eterna a la vid. La iglesia permanece en la vid. Cristo es la vid, la que produce, a través de Cristo se producen los frutos, a través de los pámpanos, a través de las ramas, a través de los hijos, a través de su iglesia, a través de su pueblo, un solo pueblo. En Juan 15, ahí mismo en el versículo 2, nos dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, dijo Jesús, lo levanta y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Leí en la versión textual. Levantar se refiere aquí a alentar al pámpano sin fruto, haciendo más fácil que consiga su luz y aire para que dé fruto. El propósito es que dé fruto.
Hay que estar consciente, vuelvo y te repito, que estas palabras que Jesús declaró las dijo antes de su obra consumada. Así que Él está afirmando que cuando ellos fueran limpiados allí en la cruz y unidos con él en el Espíritu, después de su muerte, sepultura y resurrección, sus frutos se manifestarían a través de ellos. Entonces el 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya lo que Dios les había declarado, lo que Él les estaba declarando, ya Él les declaró que estaban limpios. Y en el 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Así como como ocurre en lo natural de esta planta, así también vosotros, les dijo, si no permanecéis en mí. Y el 5 que les declara, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer es vivir, continuar o mantener. Por lo tanto, permanecer en Cristo es vivir en Él o mantenerse en Él. Cuando se describe o se declara esto, es como describir estando en Cristo, refiriéndose a su posición en Cristo. Él estaba declarando que estarían en Cristo. Cuando decimos mantenernos en Él, no se refiere a que nosotros podamos ser separados de Él. Porque acuérdense que en Juan 10 Él les declara que yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios, porque dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Nadie te puede separar de Él, nadie te puede arrebatar de su mano, nadie te puede, ni nada te puede separar de su amor. Así que un pámpano permanece en la vid, está unido, eso era lo que Él iba a hacer, los iba a unir, y así el pámpano tomaría de la vida de esa vid y se alimentaría de esa vid para dar fruto. Así que estar consciente de esta unión con Cristo, también es importante entender que hay que tener comunión, que hay que alimentarse de esa vid, que hay que alimentarse de Cristo. Alimentarse, tener comunión con la palabra de Dios, con la oración y el congregarse para edificarse, para tener comunión con el cuerpo y servir dentro de ese cuerpo y tener comunión dentro de ese cuerpo y obedecer la palabra de Dios. Los frutos entonces se van a manifestar de forma orgánica, de forma natural. No hay que presionar, esos frutos se van a manifestar de forma orgánica. Así que son sus frutos, como dice la palabra, no nuestros frutos los que se van a manifestar o los que se tienen que manifestar. Fíjate que ahí en el 15:5, escucha bien, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El pámpano está unido a la vid a través de la cruz. Los hijos hemos sido posicionados en Cristo. ¿Y cuál es nuestra posición? Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Pero solo si se alimenta de la vid, que es Cristo, ese árbol de vida que declara ya el Génesis, lleva mucho fruto, manifiesta la vida de Dios. Es necesario que se alimente de esa vid. Pero no se trata de que el pámpano viva su vida para la vid, sino dejar que esa vida de la vid, que esa vida de Cristo fluya por los pámpanos. A veces nosotros oramos, Señor, ayúdame para vivir mi vida para ti. Pero nuestra oración debiera ser, Señor, vive tu vida
por medio de mí, que tu vida sea manifiesta a través de mí, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Dice Primera de Juan 4, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Dice, porque nos ha dado de su Espíritu. Nosotros estamos en esa unión permanente porque su Espíritu nos habita en Cristo. Y en Primera de Juan 2 dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Jesucristo? Manifestando la vida del Padre. Vivió haciendo la voluntad del Padre, no la suya. En una ocasión, Él dijo, si fuera posible, le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Pero luego declaró, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo vivió, manifestó la vida del Padre, vivió la voluntad del Padre. Nosotros que estamos unidos a la vid, unidos a Cristo, somos llamados a manifestar esa vida. Y no vivimos por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Él. Manifestamos sus frutos, no nuestros frutos. Y en Primera de Juan 3:6 dice, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto, no lo ha conocido. Si alguien se deleita en el pecado, definitivamente no ha conocido a Cristo, no ha conocido a Dios. Porque un pámpano manifiesta la vida de Dios y se alimenta de la vid que es Cristo, del árbol de vida. Un pámpano de la vid tiene un solo y gran propósito, dar fruto. Ese árbol no sirve para construir casas ni nada de eso, sino para dar fruto. Siempre que se mantenga alimentándose de la vid. Gálatas 5:22 dice, más el fruto, ¿cuál es ese fruto que vamos a manifestar de Cristo o que esa vida de Cristo que se va a manifestar a través de nosotros? El fruto del Espíritu, que dice Gálatas 5:22 es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo espero que en esta tarde esta palabra te lleve a meditar y te haya llevado a edificarte, a consolarte y exhortarte y conocer quién tú eres. Tú estás conectado a Cristo, a la vid. Y nuestro llamado y tu llamado es a manifestar los frutos de Él, la vida de Dios, disfrutarla y manifestarla en tu entorno, donde Dios te ha puesto, a los que están alrededor tuyo, a aquellos que Dios ha puesto alrededor tuyo, para así cumplir el propósito de llenar la tierra de Cristo. Fuera de Él no podemos manifestar esos frutos. Estamos conectados, estamos en la posición, pero necesitamos conocernos y alimentarnos de ese árbol de la vida, de esa vid que es Cristo en nosotros. Así que te exhorto a que compartas el video con otros que no conocen, que ellos están también conectados a la vid y a Cristo, que no conocen esta verdad, para que puedan ser iluminados con la palabra de verdad del nuevo pacto y puedan ser edificados y así manifestar la vida que poseen en Cristo. Así que son todos bendecidos en esta tarde. Saludos a los que se conectaron por ahí. Hola Valeria, nos vemos ahorita que vamos a estar yendo al estudio de la comunidad de Árbol de Vida. Y por ahí saludos a Ever Solarte, saludos por ahí. No veo bien, pero saludos a todos aquellos. Ahora Iris, bendiciones, espero que sigas bien, que te hayas sanado, estés bien y todo siga bien con tu salud y tu brazo. Seguimos declarando que va a estar perfectamente funcionando en ti ese brazo. Son todos bendecidos y que tengan un lindo fin de semana. Bye, buenas noches a todos.